el tema que no están contempladas en el libro. Sí, les recuerdo, siempre es muy interesante, siempre es muy bonito platicar del origen de las cosas. El teorema de Pitágoras ya se conocía desde tiempos de los egipcios. A veces les solían llamar como ciertos triángulos, ¿no? Ciertos triángulos mágicos que tenían algunas medidas muy en particular que permitían o sea, formar estos ángulos rectos o estas escuadras. Particularmente lo que se pudiera contar ahí de Pitágoras y de su escuela es que ellos postulaban que bueno, que la geometría siempre tenía que ser con números cerrados, con números precisos, y trabajaban, por ejemplo, este triángulo de medidas 3 4 5 que es yo le digo, un super clásico. De hecho, es muy útil aprenderse ese triángulo de memoria. O sea, si ustedes tienen una línea de 3 unidades, aquí le voy a poner 30 por facilidad, una de 40 y una de 50, y ustedes las unen para forzar la construcción de un triángulo, automáticamente queda garantizado que van a poder obtener un triángulo rectángulo. Entonces nada más vamos a mover el eje de giro para acá. Entonces lo empalmamos con este. Ahí está. Pues ahí tenemos una. Le movemos su eje de giro. Ahí está. Lo emparejamos con este. Nada más que hay que mandarlo para atrás. Ahí estás. Entonces, si digamos logrando unir estos, Profe, se hace el triángulo rectángulo. ¿Sí, Braulio? mi compañero André Lemus no tiene internet y no se puede conectar a la clase. Ah, pues bueno, esperemos que le llegue. Si no, la recomendación siempre es la misma para todos. Siempre, al menos para la clase de mate, hay para cuidar la falta, tengan un poquito de datos, y así, literalmente con que se logre conectar un segundo, eh, va a tener la asistencia. Coméntale eso. Y bueno, la clase, pues ya saben, todo se está grabando y lo subimos para que no, o sea, no se pierda la temática. Dale, pero gracias por avisar. Entonces ahí está el triángulo rectángulo. Les digo, es muy útil que se lo aprendan de memoria. Les va a ayudar a resolver problemas así muy rápidamente. Entonces es el 5 3 4. ¿Sí? Entonces los egipcios tenían conocimiento de este tipo de triángulos. O sea, que había algunas medidas muy precisas que podían generar con una escuadra. Y bueno, una escuadra es una herramienta bastante útil en arquitectura, en ingeniería, incluso para cuestiones artísticas, para dibujar. Entonces piénsenlo de esta manera. Supongan que ustedes pues se encuentran en un lugar donde pues no existen estas cosas. A lo mejor son cosas difíciles de reflexionar o de alcanzar a ver, porque bueno, si ustedes quieren una regla, pues van a una tienda y la compran, ¿no? Pero en el mundo antiguo, pues bueno, fabrícate una regla. Entonces digamos que esto es lo impresionante de los conocimientos de la geometría, ¿sí? Ahora, este no es el único tipo de triángulo. Si multiplican por 2 cada uno de los números, pueden obtener un triángulo semejante que tenga 6 8 y 10. Y también va a cumplir con las relaciones.
Entonces, esto, a pesar de que ya lo conocían los egipcios, se le conoce como teorema de Pitágoras, porque él es quien lo demostró, quien hace una prueba matemática para verificar que esta relación, la fórmula que ya todos han visto, se cumple. Pero hay algo muy curioso, los de la escuela pitagórica, al utilizar el teorema sobre cualquier otro tipo de triángulo, que es lo que ahorita vamos a estar viendo, o sea, sobre triángulos cuyas medidas no son exactas, pues bueno, eso era casi como herejía, el hecho de que ellos descubrieran que no salían números cerrados ni números perfectos. Entonces ellos eran muy herméticos, lo mantenían como un secreto que este tipo de teoremas no producían números perfectos. E incluso llegaban a asesinar a las personas que divulgaban este tipo de conocimiento fuera de su propia escuela. Entonces, eh, a partir del teorema de Pitágoras salen problemas muy famosos como el de la cuadratura del círculo o el de intentar trazar ¿cómo se llama? La hipotenusa de un triángulo con ayuda de regla, cosa que es prácticamente imposible. Sí, incluso hay demostraciones matemáticas donde se muestra que pues bueno, esos números son incompatibles y tienen que ver con los números irracionales que ustedes estudiaron el semestre pasado o que les estuvimos platicando. ¿Sí? Entonces, digamos que establecida la parte histórica, pues bueno, esto es bastante sencillo, bastante puntual. La fórmula que se va a estar utilizando, no, esto es de otra clase, pero utilicemos el editor. La fórmula que se suele utilizar es esta. La C la reservan casi siempre para el lado más grande. A y B para los catetos o los lados más pequeños. ¿Qué hay que aprender de esta fórmula? Pues hay que aprender a sacar todos los despejes. Entonces vamos a empezar con eso. Entonces el despeje más obvio, pues bueno, es ese. El cuadrado pasa como raíz cuadrada. Si ustedes quieren despejar a o b, digamos que lo pueden empezar de esta manera. Como C siempre es el lado más grande, para que no lo pierdan de vista, a la C siempre se le quita uno de los lados más pequeños para lograr el despeje. Por ejemplo, si van a querer despejar la letra B, pues bueno, C que es al más grande, pues hay que quitarle A cuadrada, que es el más pequeño. O al revés, esta fórmula es intercambiable, pueden cambiar la A por la B. Vean que la C mantiene la misma posición. Y bueno, ya de aquí se obtienen los correspondientes despejes colocando la raíz. Entonces, estos son todos los despejes de la fórmula. O sea, bastante simple. Y de por aquí queda así. Siempre es bastante ilustrativo hacer esto una vez, mostrar como todos los despejes. Entonces, las fórmulas que se van a estar utilizando ya de manera final, las pueden poner ahí en un anexo y tener ahí un formulario chiquito. Son estas que estamos coloreando de rojo. Entonces con esto vamos a ir resolviendo algunos de los ejercicios. Y el otro aspecto que se puede discutir es, dadas las medidas de los lados, el teorema de Pitágoras es útil para saber si se trata de un triángulo con puros ángulos agudos, es decir, un triángulo que no sea rectángulo, o un triángulo obtusángulo si lo tratamos como una desigualdad. ¿A qué nos referimos con esto? El triángulo agudo, pues bueno, vamos a hacer que sea al cuadrado sea más pequeña que la suma de estos. De hecho, esto se puede sacar fácilmente del dibujo. Si hacemos que C sea más pequeño, pues bueno, esto va a producir que ya no tengamos el ángulo recto ahí y esto se vaya haciendo un ángulo agudo. Entonces se refiere a este efecto, ¿no? Entonces hay que recomodar estos. Y van a ver que el ángulo, pues bueno, ya pasamos de un ángulo recto pues a un ángulo más pequeño.
Entonces eso pasa si C se hace un valor más pequeño. Tenemos un triángulo ahora acutángulo, ya no un triángulo rectángulo. Regresando el triángulo a la normalidad, si hacemos que C se haga un valor más grande, bueno, entonces este lo vamos a necesitar ahora por acá. Entonces esto ahora va a producir un triángulo obtuso, obtusángulo. Entonces vean, el ángulo recto ya se hizo un poco más grande a raíz de haber crecido la hipotenusa, ¿no? O en este caso ya no es hipotenusa, ya no se trata de un triángulo rectángulo. Entonces son las dos cosas a saber. Es bastante sencillo. Y pues bueno, vamos a los ejemplos, esos no los voy a discutir, me voy a ir directamente a resolver ejercicios. Entonces vámonos a esta parte de la evaluación parcial. Entonces les dicen que tenemos este triángulo y les van a dando aquí los números para encontrar los distintos valores. Entonces haya la medida del lado faltante en cada uno de los siguientes ejercicios y ayúdate con este triángulo que estamos mostrando aquí. Entonces, de acuerdo a cómo lo trabaja el libro, C siempre va a ser la hipotenusa, el lado más largo del triángulo. Entonces esto, bueno, ya se grabó, vamos a borrarlo. Aquí nos piden la C, escribo ya directamente el despeje que teníamos para irnos rápido. Y aquí les recomiendo para los no expertos que vayan siempre sustituyendo paso por paso, colocando todo en paréntesis, o sea, sobre todo los primeros ejercicios, ya que le vayan pescando, que vayan adquiriendo práctica, esto lo podemos ir acelerando, ¿no? Entonces, primer paso, sustituimos. Segundo paso, elevamos las cantidades al cuadrado. Entonces aquí nos vamos a ayudar momentáneamente de una calculadora. 15 al cuadrado da 225. Y 20 al cuadrado da 400. El siguiente paso es hacer la suma. Es muy importante que estas operaciones sean hechas en este orden. Y ya ando tirando el café. Y la raíz cuadrada de 625, si no me falla la memoria, es 25. Estas hay que sabérselas casi de memoria, ¿no? Con el uso. Entonces el lado más largo es el C. Ahora quiero que vean algo interesante de estos ejercicios. O sea, hacer esto es sencillo. O sea, esto no es lo que me preocupa con ustedes. Lo que me gustaría que vieran es, por ejemplo, A valió 15. B nos dio 20. Y C nos dio 25. Entonces vean que todos son múltiplos de 5. De hecho vamos a dividirlo cada cantidad entre 5. Y este nos va a dar un 3. Este nos va a dar un 4. Y este nos va a dar un 5. ¿Coincidencia? No es ninguna coincidencia. Este es el triángulo original con el cual empezamos a discutir la clase de hoy. El triángulo 3, 4, 5. Entonces, amplificando este triángulo, seguramente muchos de los problemas están construidos de esa forma. Entonces, no sé si hay alguna duda de lo expuesto hasta el momento. O sea, este es el problema, hacer el cálculo pues es simplísimo, es bastante sencillo. Vean que la parte interesante es analizar las cosas y ver que ahí estaba escondido este triángulo. Bueno, entonces podemos continuar aquí con el ejercicio B. Para el ejercicio B nos están pidiendo la B, precisamente uno de los lados más pequeños. Entonces aquí vamos a tener C cuadrada menos A cuadrada. Y aquí vamos a tener, es muy importante que aquí no vayan a equivocarse de sustitución. Normalmente si se equivocan aquí en las sustituciones les va a quedar un número negativo adentro y esa es una señal que seguramente intercambiaron los números. Entonces hay que tener siempre cuidado con eso.
si no les va a quedar por ahí una raíz cuadrada negativa. Luego 20 al cuadrado da 400, 12 al cuadrado, ese también es de memoria, 144. Luego 400 menos 144, 256. Sí, y el 256, no me acuerdo cuál es su raíz cuadrada, pero tiene raíz cuadrada exacta. Seguramente es 16. A ver, vamos a ver. 16 al cuadrado con mi calculadora, sí. Da 256. Entonces este mide 16. Y bueno, vamos a resumir el triángulo y vamos a ver qué medidas tiene. Entonces el lado A es 12, luego el B es 16 y el C tiene que ser el más grande. Entonces es lo bueno de hacer estas comprobaciones. ¿Sí? Y vamos a ver si el autor tuvo mucha imaginación y estos eran otros números. Todos son múltiplos de 4, entonces este da 3. Este da 4. Y este da 5. Entonces otra vez ahí está el triángulo escondido, ¿no? Muy probablemente el autor haya tomado este triángulo rectángulo y lo haya estado multiplicando por distintos factores para inventarse los problemas. Entonces hasta pueden ver cómo hacer un libro de problemas de geometría es bastante sencillo. Digamos, entendiendo o conociendo las tripas. ¿Alguna duda con este segundo ejercicio, el inciso B? No, Sale, entonces aquí échenle imaginación y les apuesto que pueden hacer el C, el D y el E sin hacer este procedimiento, nada más buscando por qué número tuvieron que multiplicar o dividir para encontrar el triángulo 3, 4, 5. Por eso les digo, es muy útil conocer ese triángulo. Vamos a ver cuántos ejercicios tenemos. Son bastantitos, entonces vamos a escoger algún otro de otra sección. El ejercicio número 2 es simplemente decir si es un triángulo agudo, acutángulo, o es un triángulo obtuso, es decir, obtusángulo. ¿Sí? Entonces el ejercicio 2, vamos a abrir otro pequeño editor. Nada más es ver la desigualdad. Entonces los lados más pequeños se los dan a A y a B. Entonces esto significa que la A va a valer 4 y que la B va a valer 5. Y el lado más grande se la van a dar a la C. Entonces ese es digamos, el protocolo a seguir aquí. Y se van a calcular dos cantidades. Se va a calcular la suma de A cuadrada con B cuadrada para hacer la comparación y vamos a ver qué nos da este. Entonces este nos da 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Eso nos da 16 y 25. Y si sumamos 16 y 25, nos da 41. Entonces ya tenemos esto de aquí. Ahora vamos a calcular la C cuadrada por separado. Y vamos a ver que nos da un 49. Y vamos a comparar quién es más grande. Entonces vamos a ver que se cumple que esto es más pequeño que... ok, se está grabando todo. Sí, sí. De hecho, sí, sí siento que el internet anda medio feo. ¿Ya se escucha un poco mejor o sigue igual? Se escucha mejor. Sale. Bueno, entonces vemos que se cumple esto y vemos que cuando la C cuadrada es más grande, se trata de un triángulo obtusángulo. Entonces aquí la respuesta es un triángulo obtusángulo. Si hubiera sido más grande la suma de A con B, pues bueno, hubiera sido un triángulo acutángulo.
Sí, entonces es bastante sencillo el ejercicio 2, que son estos. ¿Sí? Ahí les dejo el B. Bueno, vamos a ayudarles con el D. El D está bueno. Para que sepan qué hacer con esta raíz. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que ver es quién es A, B y C. Los lados más pequeños son 1 y raíz de 2. Entonces, el A se lo podemos asignar al 1 y la B se la podemos poner a la raíz de 2. Entonces, aquí no se espanten. Si ven una raíz de 2, o sea, y van y le hacen a una calculadora, van a ver que les da 1.41, 42, 1356, 2. Y más números. De hecho, con la calculadora de la computadora, la voy a abrir. Esas son calculadoras más potentes. Entonces, la raíz de 2 es agregar todos estos números. Pero como verán, escribir todos esos números es impráctico. Entonces, es más sencillo mantener ese símbolo. Entonces, cuando vean algo con una raíz, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, raíz de 7, raíz cúbica de 2, raíz cúbica de 3, raíz cúbica de 4, etcétera. O sea, la idea es abreviar y no tener que escribir todo esto. Entonces ahí lo dejo como para su cultura general. Entonces vamos a hacer aquí el mismo protocolo. Vamos a ver el cuadrado de estos dos. Entonces aquí ya no voy a escribir la fórmula, me voy a ir directo. Entonces el cuadrado de 1 más la raíz cuadrada de 2, pues al cuadrado. De hecho lo podemos escribir así. Si desarrollamos un poquito esto, el primero da 1 y el segundo da 2. O sea, esta se cancela con esta de acá, ¿sí? Y nos queda simplemente el 2. Y vean, si ustedes hacen la multiplicación de este por sí mismo con su calculadora, les va a dar 2. Entonces es la ventaja de manejar el número así. Ese resultado es bastante simple, nos da un 3. Y vamos a hacer la c al cuadrado, que nos da un 4. Entonces c cuadrada es 4. Y vamos a ver que este es más grande que el de acá. Por lo tanto, este es también un triángulo octoángulo. No sé si hay alguna duda con estos dos ejercicios. No. Sale, si no, proseguimos. Sección 3 resuelve los siguientes problemas de aplicación. Los problemas de aplicación es tener lectura de comprensión. Entonces es lo que hay que tener mucho, digamos, cuidado, ¿no? Ver qué nos dice. Lo ideal siempre con estos problemas de lectura de comprensión es hacer algún dibujo, algún esquema. Estamos en la 26. Entonces como quiero ir haciendo dibujitos, lo voy a ir echando a mi editor de dibujo. Aquí estamos. Nada más permítanme copiar esta. Ahí está. Entonces vamos con el A. ¿Cuál es la longitud de la diagonal de un rectángulo cuyas dimensiones son de 16 y 12? Entonces, aquí voy a aprovechar para hacer algo así medio divertido. Voy a ponerle las dimensiones. Le voy a pedir a mi programa de dibujo que haga mi línea de 12 unidades, porque este es el ancho, y que haga mi línea horizontal de 16.
Entonces ahí tengo las unidades, ¿sí? De hecho, también lo puedo hacer así. 16 por 12. Ahí está. Entonces ahí está el dibujo, el rectángulo dibujado en milímetros, para ser más precisos. Entonces voy a trazar la diagonal con muchísimo cuidado. Ahí está. Voy a duplicar esa línea. Y le voy a quitar la inclinación. Y voy a ver que mide 20.02. Entonces vean, la geometría, o sea, si hacen esto con un juego de geometría y miden bien con su regla y todo, van a obtener ese valor. ¿Sí? Entonces nunca se les olvide que un problema de geometría pues se puede hacer con regla. Ahora vamos a hacerlo con las ecuaciones. Aquí del dibujo pues van a ver que tienen 16 y 12, entonces necesitamos hacer 16 y 12 al cuadrado. Entonces vamos a hacer otro editor. Entonces la diagonal que le voy a poner de pues es igual a la raíz cuadrada, en este caso de 16 al cuadrado más 12 al cuadrado. Entonces 16 cuadrado más 12 cuadrado nos va a dar 400, y la raíz cuadrada de 400, oh sorpresa, es 20. Entonces miren, aquí por error del programa de dibujo produje ese .02, pero vean que con las ecuaciones da exacto. No sé si hay alguna duda con este ejercicio. Entonces aquí lo saqué por medio de los trazos de mi programa de dibujo, ¿sí? Entonces cualquier cosa que ustedes vean aquí la pueden trazar. O sea, eso es bien, esa es la idea más valiosa que quiero que se lleven de aquí. Y bueno, si no lo quieren trazar, pueden hacer un cálculo con ecuaciones, ¿sí? Las dos aproximaciones son completamente válidas. Vamos a uno de los de por acá. Por ejemplo, la longitud de dos lados de un triángulo equilátero, de los lados de un triángulo equilátero, es de 10 centímetros cada uno. Determina el valor de la altura y el área del triángulo. Entonces, más o menos tenemos un caso como este. Esta es una herramienta para trazar triángulos equiláteros. Entonces este no lo voy a hacer con trazado. También se puede hacer con trazado. Puedes trazar el triángulo equilátero y con una regla medir la altura. Pero o sea, lo interesante de esto es plantearlo un poquito con las ecuaciones. Entonces la altura de este triángulo es esta línea. Vamos a ponerle aquí se parece al símbolo ese de Harry Potter. Le falta el círculo, creo. Y para que vean cómo se piratean cosas de la geometría. Se sigue escuchando muy feo, muchachos. Sí, profe, a veces como que se le traba mucho. Sí, el internet anda bajito, pero bueno. Vámonos despacio. Si se deja de escuchar o entender, es importante que interrumpan, ¿no? Para no irnos de largo. Bueno, entonces tomamos el triángulo equilátero y ya nos habían dicho que la base mide 10. Como la altura, por ser un triángulo equilátero y por congruencia de triángulos, pues el triángulo de la izquierda es igual al de la derecha. Entonces quiere decir que cada una de las bases mide 5. Y bueno, sumados estos 5 nos dan el 10. Entonces vean, ya tenemos este lado y ya tenemos también cuánto vale este. Como es un triángulo equilátero, como se trata de un triángulo equilátero, pues este mide 10.
Entonces ya con esto podemos calcular fácilmente la altura. Tenemos 5, 10 y nos falta este valor. Entonces vean, esta es la hipotenusa. Este de por acá es uno de los catetos, entonces nos va a hacer falta otro de los catetos. Entonces para hacer este ejercicio, la altura, la vamos a poner h. La altura va a ser igual a 10 al cuadrado menos 5 al cuadrado. 10 al cuadrado nos va a dar un 100, 5 al cuadrado 25. Entonces aquí adentro nos queda 75. Y 75 no tiene raíz cuadrada exacta. Entonces aquí les vamos a enseñar una técnica que a lo mejor recuerdan un poquito el curso anterior, si tuvieron chance de ver los números irracionales. Voy a factorizar 75. 75 lo podemos poner como 25 por 3. Y por propiedades de la Estoy raíz. trabajando, profe. Ok. ¿Ya se escucha mejor? Bueno, entonces tenemos raíz de 75. 75 lo factorizo como 25 por 3. Es decir, lo desmultiplico. Y por propiedades de las raíces voy a tener raíz de 25 y raíz de 3. Entonces la raíz de 25 da 5 y esa raíz de 3 no le podemos hacer nada. Y nos quedamos así. Y esto es para tener el resultado de una manera cerrada. Entonces esta altura vale 5 veces la raíz de 3. ¿No les gusta eso? Pues lo pueden poner en decimales. Entonces aquí ponen 5 raíz de 3 con ayuda de su calculadora y van a ver que les da 8.66. Ahora, ya tenemos la altura. Vamos a calcular el área del triángulo completo. Entonces el área es base sobre altura entre 2. Entonces, ojo, este es el área de un triángulo, ¿sí? Y queremos el área de las dos figuras, o sea, de los dos triángulos, es decir, del triángulo equilátero. Entonces lo que necesitamos multiplicar es la base, es decir, el 5, por la altura, que es este número, y sabemos que la fórmula va dividida entre 2, pero el área completa es 2 veces. Entonces ese 2 con ese 2 se cancela. Entonces el resultado final es 25 veces la raíz de 3. Entonces este es el resultado exacto. Si les gustan los decimales, pues bueno, les va a dar 43.3. Y esa es la respuesta del ejercicio. ¿Sí? Entonces, pues son unos ejercicios bastante simples. Aquí déjenme seguir avanzando las hojas para hacer uno más. Vamos a hacer el último. Un globo aerostático está sujeto a una cuerda. El día de ayer no había viento y volaba a 40 metros de altura. Entonces, haciendo un dibujo de esto, nada más vamos a agregar estos de aquí. Nada más primero quiero agregar la hoja, que es la página 27 de mis copias. Entonces tengo el globo aerostático.
está volando. Entonces esa línea va a ser mi altura, o la cuerda, como ustedes lo quieran imaginar. Y esa parte es de 40 metros. Para identificar esta con esta vamos a ponerle los mismos colores. Y este va a ser el suelo, ¿no? Vamos a ponerlo con pastito. Ahora, el día de hoy hace viento y la vertical del globo se alejó 25 metros. Es decir, que ocurre algo como esto. O sea, este es el día de ayer. Entonces, la vertical del globo se alejó 25 metros. Es decir, que aquí teníamos el globo. Y esto de acá, como está haciendo viento, pues está haciendo esto. Sí, imagínenselo de esa manera. Entonces está haciendo justamente algo como esto. Y la vertical se alejó, o sea, el origen de la vertical es este punto. Entonces ahora la vertical ya no está vertical, valga la redundancia, está oblicua, está inclinada. Entonces esa distancia que se alejó, que es de aquí para acá, lo voy a poner con estas. ¿Sí? Esa distancia es de 25 metros. Entonces vean, la dificultad de estos ejercicios es la lectura, es el texto. ¿Sí? Y bueno, ya que queda todo esto clarificado, pues se ve bastante sencillo de resolver. Entonces, ¿a qué altura está hoy el globo? O sea, la altura ahora es esta. Entonces queremos saber cuál es esa altura del día de hoy. Entonces, si les hubiéramos puesto los dibujos, inmediatamente les apuesto que lo pueden resolver o habrían cachado de qué se trata esto. Si les damos el puro texto, en el texto es donde se me pierden y es ahí donde requerimos mucha práctica. Por eso hay muchos problemas. La idea es que los practiquen la mayoría de las veces. Nos quedan 4 minutos. No lo voy a resolver. Resuélvanlo ustedes, ¿sí? Es 40 al cuadrado menos 25 al cuadrado, raíz cuadrada de eso. Eso es lo que vale la altura. ¿Sí? Entonces aquí termino la clase. Les ayudo aquí a plantear este ejercicio. Ya vean que es simple. Y de la misma manera, si ustedes hacen esto con una regla, o sea, estos los hacen 4 centímetros y luego se las ingenian aquí para inclinarlo 2.5 centímetros y miden esto con una regla, les va a dar. Sí, una aplicación que se utiliza mucho de estas técnicas geométricas, no tanto el teorema de Pitágoras sale en todos lados. Bueno, ¿sí? No se defendió. ¿A lo que dije o a mi explicación? Es que su voz se traba. No, pero ¿dónde Es que sí se le Sí, pero ¿dónde me quedé? O sea, estaba escuchando parte de la explicación de que si no lo hubiera puesto con dibujos y así, pero ya. de Ok, repente retomo desde ahí. ahí empezó otra. Sale, entonces esto, o sea, el ejercicio ya está planteado. Más bien, yo lo que les comentaba es que esto ustedes lo pueden resolver también por medio de un dibujo. O sea, hacen una línea de 4 centímetros, la inclinan, consiguen aquí
hacen una línea de 2.5 centímetros y con una regla midan esta altura. O lo pueden hacer mediante la ecuación. Entonces el problema yo lo dejo hasta aquí. Ustedes acaben de resolverlo. Es 40 al cuadrado menos 25 cuadrado, raíz cuadrada de todo eso. Y bueno, estas técnicas geométricas de dibujo o de trazado se suele utilizar mucho para hacer peritaje con fotografías. Era lo que les quería mencionar nada más. Muchas veces si tienen ahí, digamos, la foto de un crimen o algo por el estilo, o tienen una duda de una serie de fotografías tipo satélite, sabiendo la escala de la foto y con una regla ustedes pueden resolver un montón de cosas, y bueno, no se diga con las fórmulas de geometría. Entonces la clase la dejo hasta aquí. Nos quedan 4 minutos. Si tienen dudas los escucho, si no, pues eso fue todo. Y bueno, pues Profe, ¿sí? ¿Se hace hasta el ejercicio J o también la evaluación sumativa? Ah, no, estos ejercicios ya no los van a hacer, ya no me los van a entregar. Yo ya corté el trabajo a la entrega que fue el día de ayer. Ya esta es su semana de exámenes, entonces ustedes ya no me van a entregar nada de este parcial. Les voy a dejar una actividad, pero que tiene que ver con su evaluación semestral. Se las voy platicando brevemente. Algunos de ustedes habían estado preguntando y pidiendo que hubiera un temario o hubiera una guía de repaso para el parcial número 1. La guía de repaso es la evaluación sumativa que empieza en la página 60. El examen está sacado de la página 60 a la página 72. Entonces, para repasar los temas de su examen y todos los conceptos, estudien de la página 60 a la 72. Hagan todos los ejercicios. Estos ejercicios no los voy a pedir para el primer parcial de la 60 a la 72, pero sí se van a pedir para su evaluación semestral. O sea, ya que lleguemos al tercer parcial, al periodo semestral, van a entregar un portafolio de evidencias, y el portafolio de evidencias va a contener todas las evaluaciones sumativas de los bloques. Entonces, si no quieren tener tanto trabajo en el semestral, pónganse a hacer la evaluación sumativa. Y las siguientes clases que queden las voy a estar utilizando para ayudarles a hacer problemas, resolver dudas previo al examen. Y pues este es su guía de estudio de la página 60 a la 72. ¿Cuándo se entrega de la 60 a la 72? Hasta el semestral, es decir, por ahí de mayo me la van a entregar. Entonces, conforme vayamos viendo bloques, la tarea siempre al terminar un bloque va a ser que hagan la evaluación sumativa, y todas las evaluaciones sumativas las voy a recoger juntas por ahí de los últimos días de mayo. No sé si queda alguna duda. Una profe. Sale, pues bueno, nos vemos el día de mañana. Aquí detengo la clase